Nosotros vamos a leer un pasaje en el día de hoy, un pasaje muy conocido que tiene que ver con lo que nosotros celebramos, pero que usualmente no es un pasaje como elegido para días como estos, porque usualmente tendemos a pensar en pasajes que nos recuerden el pesebre, el nacimiento, los pastores afuera pastando con las ovejas, la visita de los ángeles que anunciaron las buenas nuevas de gran gozo. Y a pesar de que todo eso es bueno recordarlo y necesario, porque para eso se nos dejó registrado, la realidad es que no nos podemos quedar simplemente en celebrar la entrada, como dirían en inglés, del baby Jesus. Porque el baby Jesus no es un baby ya. Porque cuando tú me has invitado a uno de tus cumpleaños, no me enseñas una cuna donde tú naciste, sino que estamos celebrando algo más en lo que tú te has convertido. Y de esa misma manera sí es bueno y necesario, porque de nuevo Dios nos dejó registrado el nacimiento, recordarlo, y es correcto, y lo hicimos el miércoles pasado, y hablamos de cómo ese Dios tuvo la disposición de entrar en el vientre de una madre y estar 9 meses en dicho interior, y cómo estuvo dispuesto como niño a ser limpiado y los pañales, independientemente de cómo los usara en esa ocasión, ser cambiados, y cómo ese creador del universo pasó a ser sostenido y alimentado por los pechos de una madre. Todo eso es necesario, pero si nos quedamos ahí, nosotros perdemos la razón de todo ese evento. Porque la razón de ese evento trasciende el pesebre y trasciende el embarazo de María y trasciende su virginidad. De manera que lo increíble no es que Jesús naciera como nació, aunque eso tiene cierto misterio también, pero piensa que el Dios invisible de alguna manera se hizo visible. El Dios inmaterial que está aquí, que no lo puedes ver, que no lo puedes tocar, de repente era visible, tocable, por así decirle, hablable, le podías hablar. Las implicaciones fueron extraordinarias. El Dios exaltado, adorado por todos los seres angelicales, de repente aquí humillado y rechazado. El Dios que fue alejado por el pecado. Recuerda que la palabra de Dios nos recuerda que nuestros pecados han hecho distancia entre Él y nosotros. Así ocurrió con Adán y Eva. Ese Dios alejado de nosotros, luego, debido a su disposición interna, a su amor por el pecador, decidió acercarse, y acercarse tanto a los pecadores que en un momento dado, ya estando en la cruz, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a hacer justicia de Dios en Él. El Dios alejado se acercó a pecadores hasta el punto de que nuestro pecado, al llevarlo sobre Él en la cruz, dice la palabra que Él fue hecho pecado. Esa es la razón por la que yo he titulado mi mensaje en esta mañana: el incomparable misterio de la encarnación de Dios. No podemos recordar el nacimiento de Cristo simplemente como la encarnación de Jesús, aunque lo fue. Pero yo tengo que recordar quién es este Jesús, para poder entender mejor y aquilatar mejor la encarnación de Dios. Escucha cómo Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 3:16, cómo él habla de este evento. Le llama el misterio de la piedad, o el misterio de nuestra fe. Y de ese misterio dice que ese misterio de la piedad, o el misterio de nuestra fe, es el hecho de que Dios fuera manifestado en la carne. Ese es el misterio, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! De manera que en el título que te leí de mi mensaje, el incomparable misterio de la encarnación de Dios, hay 4 palabras cuidadosamente seleccionadas: incomparable, no hay otro evento igual; misterio, ahora lo hablaremos; encarnación y Dios.
En el Nuevo Testamento la palabra misterio, permíteme introducir mi texto antes de leerlo. En el Nuevo Testamento la palabra misterio hace referencia, aparece como 22 veces y hace referencia a algo que en el Antiguo Testamento estaba anunciado pero no revelado. Misterio. Estaba anunciado. ¿Cómo es esto que una virgen concebiría? ¿Cómo es esto de que un niño sería Dios con nosotros? En Manuel estaba anunciado, pero ellos no entendían eso. Entonces era un misterio. Pero ese misterio pasó a ser revelado. Es como si tienes un regalo envuelto, no sabes lo que es. En el Nuevo Testamento ese misterio es revelado y eso es exactamente lo que esto implica. En el Nuevo Testamento nosotros llegamos a entender esto de que Dios vino a estar con nosotros. De que Dios vino a estar en un cuerpo humano. De manera que ya a la luz del Nuevo Testamento ya dejó de ser un misterio, ya entendemos de qué se trata. Y al inicio de esa historia bíblica que tú lees aquí, tú conoces que algo ocurrió en el jardín del Edén. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y la idea fue todo el tiempo poder tener íntima comunión con ese hombre, habitar con él. Y sin embargo, algo pasó y es que esta pareja se rebeló contra Dios y la afrenta fue considerada tan increíblemente grande, reverente, que a Dios no le quedó otra opción que no fuera expulsarlos. La razón por la que yo menciono eso es porque lo que nosotros recordamos hoy representaba la única posible opción de restaurar la comunión del hombre con Dios. Se perdió. Y la única forma de que esa comunión pudiera ser restaurada otra vez, de tal forma que en algún momento el hombre pudiera volver a intimar con Dios, esa era la encarnación. Desde Génesis 3, cuando esta rebelión de Adán y Eva ocurre, en todos los eventos, para ponerlo con una frase coloquial nuestra, habidos y por haber, serían orquestados para que esto ocurriera, literalmente hablando. Génesis 3 narra la rebelión, la expulsión inicial del lugar de adoración. Pero cuando tú llegas al final de la historia, al final, Apocalipsis, capítulo 21, escucha cuál es el resultado de la encarnación de Cristo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Para eso Dios creó a Adán y Eva, para eso Dios quería que ellos se multiplicaran y llenaran la tierra para poder habitar entre ellos, pero eso no había sido posible y la encarnación ahora crea la situación, la condición es la palabra, la posibilidad de que nosotros volviéramos a tener el tabernáculo de Dios, a Dios mismo habitando entre nosotros, y eso es anunciado al final de la historia. Pero entre el principio de la historia y el final de la historia hubo una encarnación. C.S. Lewis dice en su libro conocido como Los Milagros, él dedica todo un capítulo al milagro de la encarnación. Él dice que este milagro es el milagro central afirmado por el cristianismo. Central. Cada uno de los demás milagros son una preparación para este, o apuntan a él, o son una consecuencia de él. La armonía y por consiguiente la credibilidad de cada milagro en particular depende de su relación al gran milagro. Él está hablando de la encarnación. Toda discusión de los milagros separadamente de él es inútil. Lo único que hace sentido a toda la historia bíblica es que este milagro haya ocurrido. Yo te puedo ilustrar de varias maneras por qué Lewis dice tal cosa. Tú lees en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, refiriéndose a alguien que vendría posteriormente, aplastaría la cabeza de Satanás. Eso presupone una encarnación.
porque tenía que venir. La única posibilidad de que la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en tu simiente, refiriéndose a un descendiente de él, serían benditas todas las naciones de la tierra, presupone una encarnación. Los profetas anunciaron, todos ellos, la venida de un Mesías, presupone la encarnación de dicho personaje. Los evangelios representan la biografía de un Dios que se hizo hombre. Las cartas o epístolas del Nuevo Testamento representan las enseñanzas del Dios encarnado. El libro de Apocalipsis, ya te lo acabo de leer, ahí nosotros encontramos la adoración del Cordero inmolado, del Cordero que fue sacrificado, pero el Cordero que fue crucificado presupone la encarnación del mismo Cordero antes de su sacrificio, de manera que en la primera mitad de toda la historia bíblica se nos habla del regreso de Dios a la tierra. En la segunda mitad de la historia bíblica nosotros vemos dicho regreso. La primera mitad es como una sombra de lo que había de venir. En la segunda mitad de la historia bíblica nosotros vemos con claridad qué era lo que había sido anunciado. Juan Calvino en una de sus obras dice que, refiriéndose a la encarnación, dice que la extraordinaria gloria de Dios es invisible hasta que brilla en Cristo. De lo contrario no lo puedo ver. La majestad del Padre está oculta, dice Calvino, hasta que se muestra impresa en la imagen de Cristo. Y es esto lo que es un misterio incomparable. ¿Cómo es que Dios se pudo haber hecho hombre? Y con eso yo quiero que leas conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18, aunque no voy a hacer una exposición de todo el texto. Hace años atrás hice una exposición de todo el Evangelio y yo voy a leer del 1 al 18, pero en esa ocasión esos versículos tomaron 7 sermones por separado. Hoy yo voy a tratar de elegir algunas enseñanzas. Esta es la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No lo eran. A los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Escucha ahora, de esto que se trata este día. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ese texto explica con lujos de detalle de qué trata esta encarnación que celebramos años tras años. Y Juan comienza identificando a un personaje y le da el nombre de el Verbo. No voy a entrar en los detalles de la razón de ese nombre. Y el Verbo, dice él, que existía desde el principio. En otras palabras, no hubo en la historia de toda la humanidad, de hecho en toda la historia,
no hubo un momento en que el verbo no existiera. Y él dice que ese verbo estaba con Dios. Ahora hay diferentes formas como alguien puede estar con otra persona. Ahora aquí yo estoy con ustedes. Y eso es una palabra en particular en el griego. Si yo voy caminando por las aceras con mi esposa y vamos de la mano, esa no es la misma forma como yo estoy con ustedes, y eso es otra palabra en el griego. Pero la palabra que Juan usa en este texto en el griego es la palabra pros, y de acuerdo a los estudiosos implica una forma de estar el uno con el otro de una manera tan cercana, tan cercana, que prácticamente uno es el otro. De manera que Juan nos está diciendo que ese verbo estaba en el principio, desde toda la eternidad, y ese verbo estaba con Dios Padre de una manera tan íntima que prácticamente no había diferencia entre ellos. Estaban cara a cara, frente a frente, a pesar de ser dos personas distintas. Y eso nos recuerda por qué entonces Cristo, cuando está conversando con Felipe, uno de los discípulos, en un momento dado le dice: Felipe, tanto tiempo tengo contigo y tú todavía no me conoces, que tú me estás preguntando que te muestre al Padre. ¿No has entendido todavía que yo y el Padre uno somos? Esto es lo que Juan está tratando de comunicar. Pero Juan nos dice algo muy peculiar que pudiera ser confuso para muchos, y es que el verbo no solamente estaba con Dios, sino que el verbo era Dios. Él estaba con Dios, pero él también era Dios. Y lo que Juan está tratando de ayudarnos a entender es que este Dios, ahora el resto de nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, es un Dios trino que existe en tres personas. Es un Dios, pero existe en tres personas. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es uno solo, tres en uno. Y es por eso que Juan dice que este verbo, refiriéndose a Jesús, estaba con Dios, pero también era Dios, como parte de la Trinidad. Dios Hijo estaba con Dios Padre. Déjame ponerlo de otra manera. El Hijo estaba con el Padre. El Hijo estaba con Dios. Pero el Hijo era Dios también. Y de ese verbo, Juan nos dice en el versículo 14 que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra ahí traducida como se encarnó es una palabra muy parecida a la palabra tabernáculo. Los estudiosos entienden que perfectamente se pudo haber traducido diciendo que el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Porque el tabernáculo en el Antiguo Testamento era donde moraba la presencia de Dios simbólicamente. En el Nuevo Testamento, Cristo pasa a ser ese tabernáculo. Él hizo tabernáculo con nosotros. Ahora, si tú vas a adorar, no tienes que ir al templo de Jerusalén, tú vas a Cristo. Él es el templo. Él hizo tabernáculo con los hombres. En ninguna otra religión tú vas a encontrar algo similar. Tú no lees en el Corán que Dios se hizo hombre. Tú no lees en los Vedas del hinduismo que Brahma se hizo hombre. De ninguno de los dioses paganos de las demás religiones y sectas se dice que ese Dios X se hizo hombre. De hecho, frecuentemente tú lees, y esto es sobre todo muy especial con Alá y con Brahma, de cuán diferente ese Dios es de nosotros, tan diferente que ese Dios se mantiene alejado de nosotros. De hecho, de Alá se dice que tú ni siquiera puedes conocer cuál es su voluntad. De nuestro Dios se dice que Él ha revelado su voluntad. De algunos dioses paganos se dice que vinieron y visitaron la tierra y luego que se cansaron se fueron. Pero no que se hicieron hombre. Ahora el Dios trino entendió que ciertamente nosotros estábamos muy alejados de Él. Y que nosotros no teníamos ninguna disposición, ni siquiera capacidad de acercarnos a Él. Ni deseo, ni capacidad. Por tanto, Él decidió acercarse a nosotros, tanto
como fuera posible, para que entonces en un momento dado tú y yo pudiéramos disfrutar de nuevo íntima comunión con Dios. Y si eso iba a requerir el derramamiento de la sangre del Hijo encarnado, pues así sería. Si hay algo que tú encuentras en este libro, una de las grandes diferencias es que cuando tú lees otros libros de otras religiones, se enfatiza mucho la diferencia enorme que existe entre ese Dios y nosotros. Dios enfatiza la similitud que existe entre Él y nosotros. Él comienza diciendo que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando nosotros manchamos su imagen, Dios decide venir en semejanza de hombre y viene a través de una mujer de nombre María, alguien especial, piadosa, sumisa, humilde. Y Dios está enfatizando su similitud con nosotros. Nos hizo a su imagen, luego Él vino a nuestra semejanza. Dios vino en la persona de Jesús y vivió entre aquellos que eran catalogados, son catalogados en la palabra como hijos de ira, hijos de la condenación, y vivió entre ellos justamente para sacarlo de la ira y llevarlos a ser hijos e hijas de Dios. Dios se hizo carne. ¿Tú has pensado en eso? Que Dios se hizo carne, que se hizo como uno de nosotros, exactamente igual pero sin pecado. Que Dios adquirió una naturaleza humana, con la cual Dios Hijo permanece hasta el día de hoy en un cuerpo glorificado. Aquellos que estuvieron aquí el miércoles recordarán que pensamos, pero yo quisiera reflexionarnos con el resto que no estuvo, que este Dios se hizo tan humano que pasó por las mismas experiencias que todos nosotros atravesamos: hambre, sed, dolor, sufrimiento, tentación. Este Dios encarnado tenía que bañarse. Este Dios encarnado, cuando estaba pequeño, hubo que cambiarle sus pañales cuando se ensuciaba. Hubo que atender sus necesidades fisiológicas. Yo no quiero sonar prosaico ni mucho menos profano, pero este Dios, si algo piénsalo por un momento, simplemente para que te lo imagines, a Dios así de humano. Si comió y algo le cayó mal y iba a tener que frecuentar el excusado múltiples veces al día, ese Dios encarnado. Él no tuvo exento de nada de lo que tú y yo atravesamos y pasamos, excepto que no pecó. El Dios infinito vino a vivir en el tiempo y en el espacio. Dejó la eternidad a un lado para vivir entre mortales, para que los mortales alcanzaran la eternidad en el futuro. El Dios que sostiene el universo, en un momento dado, tú lo encuentras sostenido por 3 clavos en una cruz. Realmente es incomparable este misterio. Dios, esa es la razón por la que gente pasó frente a la cruz y le dijo: si tú eres Dios, pues sálvate a ti mismo. ¿Quién ha visto a un Dios muriendo? No, nadie, a menos que ese Dios se encarne y haya venido justamente para morir, para que los que estábamos muertos pudiéramos vivir. El soberano al que todo el universo obedece, vino en la carne a obedecer a hombres como tú y como yo, para que tú y yo, que habíamos sido y hemos sido y somos rebeldes, aprendiéramos a obedecer de manera que no tuviéramos que seguir sufriendo las consecuencias de nuestras rebeliones. Cuando Dios se hizo hombre, Dios engrandeció a la raza humana. Escucha Antonio Cruz en su libro de Bioética Cristiana lo que él dice: el hecho de que el Señor Jesús se encarnara en nuestra propia naturaleza humana y asumiera la historia de los hombres consagra y ennoblece todo lo humano. Y
Y él agrega, el Hijo de Dios que se muestra en las páginas del Nuevo Testamento no aparece con los míticos héroes griegos, como paladín de la belleza, campeón entre los poderosos o cabecilla de las castas nobles. Jesús se da a conocer más bien por todo lo contrario. Se mezcla entre enfermos, inválidos, prostitutas y desposeídos. Él mismo es como uno de ellos, nacido en un establo e hijo de un humilde carpintero. José no fue su padre biológico, pero fue su padre adoptivo. Por eso puede ser llamado hijo de hombre y dirigirse a los pobres, encarcelados y hambrientos como mis hermanos más pequeños. Los hambrientos, los pobres, los encarcelados, mis hermanos más pequeños. En esto consiste precisamente la singular grandeza del mensaje de Jesucristo. Dios se humilló y se hizo hombre para hacer de unas criaturas infelices personas verdaderas. Así es como Jesús honró definitivamente la raza humana. Y de ese verbo, de ese Dios que se encarnó, Juan nos dice que vino lleno de gracia y de verdad. Gracia para perdonarnos, de verdad para salvarnos. Fue la gracia de ese Dios que hizo que alguien mentiroso como Abraham inicialmente llegara a crecer tanto en intimidad con Dios que él fue eventualmente llamado amigo de Dios. Cuando Abraham conoció la verdad de Dios, dejó de ser el mentiroso como él comenzó a ser o siendo, y eventualmente fue llamado hijo de Dios. Esa es la misma gracia que permite que tú y yo le podamos conocer hoy. Hermano, no es lo mismo que yo lea en las páginas de un libro que diga Dios tiene mucha gracia, a que tú puedas oír de los labios de Dios encarnado, vete y no peques más. El primero es un concepto teológico leído de una página. Lo otro es la gracia encarnada en la vida de un hombre. Vino lleno de gracia y de verdad, gracia para amarnos y librarnos de la condenación, y de verdad para dejarnos ver la condenación que merecíamos y de la cual Él nos libraría. Lleno de gracia para no abandonarte a mitad de camino cuando volvieras a fallar. Pero de verdad para mostrarnos los engaños de este mundo y dejarnos conocer la realidad y la bendición del mundo venidero. De ese verbo que se encarnó, el texto que leímos en el versículo 17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad, ahí están las dos palabras otra vez enfatizadas, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Moisés fue un mediador entre Dios y el hombre, pero la ley que Moisés trajo, lo único que hizo fue dejarnos ver la pecaminosidad nuestra. Cuando Cristo apareció, su verdad nos dejó ver la santidad de Dios, que nos impedía tener comunión con Él. Su verdad nos enseñó eso. Dios es santo y eso impide que tú tengas comunión con Él, pero su gracia nos enseñó que Dios deseaba tanto tener comunión con nosotros que hizo algo al respecto. Y esa es la razón por la que Dios Hijo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, esa es la encarnación, y humillándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en la carne vino lleno de gracia y de verdad. Por medio de la verdad llegamos a conocer, ¿sabes qué? Estás separado de mí. Por medio de su gracia Dios nos dejó saber, pero al mismo tiempo yo quiero tener comunión contigo. Y en este caso, mi Hijo, que es la única solución para resolver este dilema,
aunque es Dios conmigo aquí arriba en los cielos, ha decidido humillarse y bajar hasta ustedes y tomar la forma de hombre, hacerse en semejanza de hombre, hacerse semejante a ustedes, servirle como siervo y eventualmente ir a la cruz y morir sin pecado para perdonar o para pagar la deuda de pecado que tú tenías conmigo y poder entonces hacer posible la comunión entre nosotros dos otra vez. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Él vino a traernos por gracia la santidad que la ley no pudo darnos. La ley nos condenó, la gracia nos salvó. Por eso es que Juan establece el contraste entre Moisés y Jesús. La ley fue dada por Moisés, pero por medio de Cristo vino la gracia y la verdad. Y de ese verbo, en ese versículo 14, que nos habla que Él se encarnó, dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esto no era poca cosa. Todo judío, todo hebreo sabía, tú no puedes ver la gloria de Dios. De hecho, Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú no puedes ver, ningún hombre puede ver mi gloria y vivir. De repente, lo imposible se hizo posible. La gloria de Dios que tú no podías ver y seguir viviendo, resulta que de repente apareció entre ellos, pero cubierto como, para ponerlo de esa manera, cubierto en un papel de humanidad, arropado por la humanidad de Jesús. Porque Dios quería darse a conocer a los hombres. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, de ahí en adelante los hombres no conocían a Dios. Dios quería darse a conocer porque es la única manera de salvar al hombre por medio del conocimiento de Dios. Pero sabes que nadie puede dar a conocer a Dios que no sea Dios mismo, porque nadie sabe cómo Dios es. Los profetas podían hablar de Él en términos periféricos, si tú quieres, por así decirlo, pero los profetas no eran Dios para dar a conocer a Dios porque no saben cómo Él es. El Hijo que estaba con el Padre, el Hijo que era Dios, sí podía darlo a conocer. Porque Él era Dios. Escucha cómo el mismo Cristo lo enseñó, Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A eso Él vino. Él vino a revelar al Padre, porque nadie podía hacerlo. Y en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es que somos la misma persona, pero somos un solo Dios. Es una sola esencia. Y no hay diferencia, lo que el Padre tiene, yo tengo. El poder que Él tiene es mío. La santidad que Él tiene, mía es también. La sabiduría que Él tiene, yo la poseo. Y por medio de la gracia, ellos y nosotros llegamos a conocer a Dios y su gloria. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es lo que Él es, su esencia. Es como lo que Dios expresa hacia afuera cuando Él decide proyectarse. Todo eso es parte de su gloria. El universo revela la gloria de Dios porque en el universo Dios proyectó su poder y su sabiduría. Cuando Cristo se apareció, Cristo ahora hace posible que ellos llegaran, y ahora nosotros, a conocer la gloria de Dios. Cada vez que Cristo puso en despliegue uno de los atributos de Dios, estaban viendo una parte de la gloria de ese Dios. Déjame darte un par de ilustraciones. La Biblia enseña desde el principio que Dios es amor. Y eso es verdad. Pero ¿qué es eso si yo solamente lo puedo leer? Una idea, un concepto teológico. Pero todavía tú no sabes cómo luce el amor. Tú no tienes la menor idea de qué es realmente el amor de Dios. Pero si ese amor se encarna
y viene y sirve a hombres pecaminosos, que lo rechazan, lo insultan y lo maldicen. Ahora yo comienzo a conocer la gloria del amor incondicional de ese Dios. Ellos vieron su gloria. Anterior era una idea, pero ahora llegó a ser una realidad visible, palpable. Cuando ellos vieron a Cristo clavado en un madero con sus enemigos a sus pies y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos siguieron entendiendo la gloria del amor incondicional de Dios, que ningún ser humano es capaz de experimentar a la manera de Dios. Cuando ellos vieron a Cristo, que llamó a Pedro y a Juan a seguirle, llamó a pecadores. Cuando ellos vieron a Cristo perdonar pecadores, cuando vieron a Cristo llorar por pecadores, ellos comenzaron a entender, oh, wow. De esto es que trata el amor incondicional de Dios. Oh, yo creía que yo amaba. Yo creía que yo amaba a mi esposa, a mis hijos. Pero después de haber visto a Cristo, me doy cuenta que no, que yo no los amo. Mi amor es muy egoísta, y muy dependiente, muy circunstancial, muy de que me llenen el tanque. Para yo entonces pensar si voy a llenar el tanque de otro. En el Antiguo Testamento los creyentes oyeron hablar del amor de Dios. Ellos oyeron, y no sabían cómo eso lucía. No tenían la menor idea de que Dios iba a perdonar a ese grado, a ese nivel, por así decirlo. Pero en Cristo ellos vieron que el amor incondicional de Dios siente aún por los que le rechazan. ¿Tú tienes gente que te rechaza? ¿Tú tienes gente que te ha rechazado? ¿Tú los sigues amando? ¿O hay algo en ti y en mí que los repele, que prefiere no estar en su presencia? Cristo vino a dejarnos ver que de nada vale hablar del amor incondicional que nosotros debiéramos tener por el pecador si yo no lo vivo. Pero Él quería dejarme ver cómo es que eso se vive. Y cuando Él vino y lloró por lo que le hicieron a Él llorar, oh wow, eso es otra cosa. Cuando Él vino y perdonó y sanó las heridas de sus ofensores, sanó la oreja de aquel que venía a llevárselo preso, cuando Él les esperó con paciencia por el cambio de un Pedro que lo negó, cuando Él sirvió y lavó los pies sin esperar nada a cambio, Él dijo, oh wow, pero ese es el amor del que se hablaba antes en la antigua revelación. Cuando Él vio a Cristo dar sin querer nada del otro en retorno, ellos comenzaron a entender de qué se trataba esto, de que nosotros hemos recibido de Él gracia sobre gracia. Eso está en el texto de hoy, versículo 16. Que de Él todo hemos recibido y hemos recibido gracia sobre gracia. El amor de Dios, el amor de Cristo, debemos seguir pensando en Dios encarnado, porque de eso es que se trata. Estamos hablando de el incomparable misterio de la encarnación de Dios. Cuando los hombres vieron la manera como Cristo amó, los hombres probablemente lo tomaron por tonto. ¡Qué tonto esto! Judas lo tomó por tonto hasta el punto que siendo ladrón, dice el texto, se robaba de las ofrendas. Y pensó, qué tonto que no sabe quién yo soy. Para descubrir al final que el tonto era Judas. Y que este era un hombre con él, del cual él no tenía la más mínima concepción de que pudiera haber un ser similar. Es como que
Al final Judas pudo haber dicho, ojalá yo hubiese sido el tonto y tú el ladrón. Los discípulos de Jesús vieron su gloria y vieron la gloria del amor cuando Dios se encarnó. Cuando Él vino, Él hizo un despliegue, Cristo hizo un despliegue de la santidad de Dios. Pero sabes que la santidad de Dios es solo, si yo no la veo en carne y hueso, es otro concepto teológico que yo no sé ni cómo luce, ni lo extraño que es al pecado, lo distinto que es el pecado del hombre, y tampoco podría ni siquiera concebir cómo es que eso se puede relacionar a mi pecado. Pero en Cristo nosotros vemos cómo es que luce la santidad de Dios. Mira cómo luce la santidad de Dios. Por un lado, la santidad de Dios odia el pecado. De hecho, la santidad de Dios odia tanto el pecado que el Padre tuvo que sacrificar a su Hijo para reivindicar su santidad y su justicia. Esto no se trata simplemente de que como yo soy Dios y soy soberano, yo simplemente diga, perdonado todo el mundo y para el cielo todo el mundo. No. Aquí hay cuentas que arreglar. Pero la deuda moral del hombre conmigo es tan grave, de hecho es infinita, porque cuando tú pecas contra la santidad infinita de Dios, tu pecado es infinito y lo único que podía pagar por una deuda infinita es un pago infinito, y eso solamente lo podía hacer el infinito Dios encarnado en la persona de Cristo. Y en su santidad Dios Padre sacrificó a su Hijo para llenar las demandas de la ley. Pero en su amor sacrificó a su Hijo para salvar a los violadores de la ley. ¿Tú estás entendiendo? La santidad de Dios demanda la reivindicación de su ley, y Dios en su santidad sacrificó a su Hijo, y en su amor lo dio precisamente, como lo dio precisamente para que los que habían violado su ley pudieran ser perdonados y encontrarse con Él. La misma sangre que pagó la deuda es la misma sangre que te limpia del pecado que causó la deuda. La sangre que pagó la deuda es la sangre que te limpia del pecado que creó la deuda. De manera que en la encarnación Cristo no solamente desplegó la gloria del amor de Dios, desplegó la gloria de la santidad de Dios, cuando sanó milagrosamente desplegó la gloria del poder de Dios. Cuando habló con sabiduría como ningún otro desplegó la gloria de la sabiduría de Dios. Por eso es que Juan puede decir, nosotros vimos su gloria. De hecho, cuando Juan escribió su primera carta años después, en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de su primera carta, Juan menciona 6 veces, vimos, conocimos, contemplamos. En otras palabras, lo que yo te estoy contando no es algo que alguien me dijo, me contó, o algo que yo leí en los rollos del Antiguo Testamento. Esto fue algo que yo vi, que yo contemplé, que yo rumié, que yo escuché, que yo toqué, que yo puse a prueba, por así decirlo. Cuando ellos leyeron de Isaías 6:6 que Dios es santo, 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 ellos no tenían idea de lo que eso era. Hasta que vieron a un Cristo crucificado por el Padre, precisamente porque ellos habían violado la santidad de Dios. Y luego cuando Él vino lleno de gracia y de verdad y encarnado comenzó a vivir su vida, al final de su vida, ellos entendieron cómo luce la santidad de una vida. Pues ¿sabes por qué? Porque de repente al final, después de 3 juicios por los romanos y 3 juicios por los judíos, Pilato no halló falta en Él. Para encontrar una falta hubo que buscar falsos testigos de parte de los judíos. La esposa de Pilato le dijo, no, puesto en lenguaje coloquial, no te metas con ese hombre, que sos un hombre justo. Herodes lo encontró inocente.
Uno de los dos ladrones en la cruz de repente se percató y dijo, pero es que este hombre no ha hecho nada malo. Aquí los condenados somos tú y yo, hablando él al otro ladrón, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y el centurión al pie de la cruz, cuando lo vio sufrir como sufrió y perdonar como perdonó, dijo, ciertamente este fue un hombre inocente. Así luce la santidad. No hay por dónde acusarle. No hay falta. Ni tus enemigos encuentran cómo acusarte. De hecho, los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos a él, y esto fue lo que le dijeron: maestro, sabemos que tú eres un hombre veraz, que habla la verdad de Dios habla la verdad de Dios con pasión, con verdad, que tú no buscas el congraciarte con los hombres, tú no buscas la aprobación de los hombres. Así luce la santidad de Dios. Así Cristo quiere hacernos a ti y a mí. Que nosotros podamos vivir cada vez más pudiendo decir, no tengo nada que ocultar, nada que defender, nada que probar. Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. La santidad de Dios había sido enseñada, pero era una doctrina teológica, real, verdadera, necesaria ser creída, pero no tenían idea de cómo lucía. Hermanos, la encarnación de Cristo ciertamente comenzó con un bebé en un pesebre, pero como decía el pastor Luis al principio, el pesebre solamente era la manera de ilustrarnos hasta dónde llegó su disposición a humillarse para hacerse como nosotros, para acercarse a nosotros tanto como pudiera hacerlo, para luego Él acercarnos a nosotros, a Dios, tanto como Él pudiera hacerlo. Él es el puente construido para volver a juntar al hombre con Dios que estaban separados por miles de años. Hermanos, si no entendemos, amigos, si no entiende la necesidad de la encarnación para la posible comunión tuya con Dios y salvación tuya y mía, entonces permanecemos en condenación. Mi pecado era grave, es grave. Es una afrenta contra Dios, tan grave que nos separó por siempre de ese Dios. Tan grave que solamente Dios podía pagar lo que había pendiente en deuda. Tan grave que Dios prefirió sacrificar a su propio Hijo antes que pasar por alto los pecados de los hombres. Tan grave, el Hijo la entendió tan grave que estuvo dispuesto a Él mismo sacrificarse y dar la sangre para que un día algunos o muchos entendieran el milagro de la encarnación, la necesidad de la encarnación, como toda la historia entera, la historia bíblica entera, desde Génesis a Apocalipsis, depende de la encarnación. No habría cumplimiento de Génesis 3:15, Génesis, si Cristo no se encarna. No hubiese sido posible. Y si la encarnación no se da y no se cumple Génesis 3:15, el resto de la historia podemos cerrarla y olvidarla, porque Dios hubiese mentido. Y cuando leemos al final de la Nueva Jerusalén y el encuentro final y el final de los tiempos y cómo las cosas terminarán, la única manera como eso era posible era si venía alguien, Dios encarnado, y luego terminaba en una cruz, muriendo como un cordero, hasta el punto que ese cordero inmolado eventualmente estaría con nosotros de nuevo, siendo Él el tabernáculo y nosotros sus seguidores y adoradores. Hay un problema con Jesús. Y el problema con Jesús es que nadie va al Padre si no es por Él.
Hay un problema con Jesús si es que nadie conoce al Padre sino Él. Hay un problema con Jesús si es que nadie puede revelar a Dios sino Dios. Y Él es el único que le conoce para revelarlo. Hay un problema con Jesús y es que si Él no te perdona, tú y yo vamos a la condenación. El problema con Jesús es que Él es el único camino, la única verdad y la vida. Al final yo descubro que el problema no es Jesús, es un problema con Jesús. El problema es mío y lo tengo yo con Él. Porque yo soy el que estoy irreconciliado o estaba irreconciliado con Dios. Hermanos, sin Jesús, toda la Biblia desaparece. De hecho, Calvino decía que el planeta Tierra era el teatro que Dios construyó para desplegar el drama de la historia de la redención. De manera que todos los eventos, incluyendo la creación de la tierra misma, apuntaba a que un día Dios Hijo se encarnara y terminara el resto de la historia redentora. Todo el Antiguo Testamento apunta al Cristo encarnado. Todo el Nuevo Testamento gira alrededor del Cristo encarnado. Sin Jesús, mi culpa permanece y no tengo esperanza de perdón. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El problema con Jesús es el título de un libro que escribió Joseph Stowell, que fue presidente del Instituto Moody hace unos años atrás. Y él habla de estas cosas que te estoy diciendo ahora al final. Sin Él yo no puedo llegar hasta Dios. El problema con Jesús es que sin Él yo no puedo llegar hasta Dios. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Hermanos, no hay otro. No hay intermediario que no sea Jesús. Ni hombre ni mujer. No hay santos ni ángeles de intermediarios que no sea Jesús. Un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Sin Jesús, el cielo desaparece y el infierno permanece. Donde yo iría a pagar mi justa recompensa por una sola razón, es que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual yo pueda ser salvo. No hay ningún otro nombre, solo Él. Sin Jesús yo no tengo oración. ¿Sabes eso? Sin Jesús mi oración es inútil. Todas mis oraciones son inútiles. Porque Él dijo, todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre. El Padre está dispuesto a oír tu oración si entiendes que la única razón para concederte algo de tu oración son los méritos que yo alcancé cuando vine, me encarné, nací en un pesebre, crecí, sufrí, viví, prediqué, me sacrifiqué, morí y resucité. Sin Él no hay gozo. Jesús dijo, Padre, yo ahora voy a ti para que tú hagas mi gozo completo en ellos. ¿Te has percatado de que un día estás contento y en la tarde estás molesto? ¿Te has percatado que sales de vacaciones, quizás disfruta mucho las vacaciones, regresa y el mismo día ya está airado por todo lo que encontraste al regresar de vacaciones? Porque el único que le da sentido, propósito a tu vida, a tu trabajo y a tus vacaciones es Cristo. Sin Él no tengo vida eterna porque Él es el dador de la vida, de la verdadera vida. Mas claro que el nacimiento de Jesús es digno de celebrar. Claro que es digno de recordarlo todos los años. Claro que es bueno pensar de cómo Él vino, se humilló y nació en un pesebre en condiciones extremadamente humildes y la pequeña Belén, cómo le sirvió, ¿verdad?, de ciudad que le dio la bienvenida. Pero tengo que ir más allá, se trata
de la encarnación de Dios, el misterio de la encarnación de Dios, del cual Pablo habla en 1 Timoteo 3:16. Déjame decirte, y con eso me propongo ya cerrar, déjame decirte qué más Pablo nos dice acerca de este Cristo que vino, se encarnó. 3:16, escucha. Es Pablo hablando. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. Que el Dios que se encarnó y que murió ensangrentado fue recibido en gloria. Padre, devuélveme la gloria que yo compartía contigo desde el principio. Regreso al amor que tú tenías por mí antes de que los tiempos comenzaran. Y Él que fue humillado a sí mismo, terminada la misión, fue exaltado hasta lo sumo para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Cristo crucificado, el Cristo exaltado, el Cristo encarnado, el Cristo glorioso, el Cristo que se humilló hasta lo sumo para llevarnos a nosotros de nuestra vergüenza hasta su gloria. ¿Te imaginas? De tu vergüenza a la gloria, para estar con el Padre por los siglos de los siglos. Amén, 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 Señor Jesús. Ven pronto, oh mi Dios. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, gracias por la encarnación de tu Hijo. Gracias por ayudarnos a revivir otra vez. Gracias por ayudarnos a entender mejor no solamente lo que a Él le costó, pero lo que a mí me bendijo. Gracias por el misterio de la encarnación. Gracias por el Cristo que fue proclamado entre los hombres, conocido por los suyos, exaltado en gloria. Ayúdanos a celebrar a ese Cristo ahora en canción mientras continuamos adorándole. Y que esta Navidad realmente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestras familias, podamos recordarla como la Navidad en que continuamente recordamos la razón de la ocasión. Cristo Jesús, Él es. En su nombre oramos. Amén, amén.